Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. ¿Alguna vez os habéis preguntado quién fue el responsable de que Europa empezara a verse como una unidad? Pues hoy lo descubriremos. Soy Alba y conmigo está Esther, y juntas os hablaremos de Carlomagno, un rey, un emperador y un personaje enorme en todos los sentidos. ¿Por qué es tan importante? Porque sin él, muchas de las instituciones europeas y parte del legado cultural medieval simplemente no existirían. Hoy veremos su época, su vida, lo que hizo, lo que dejó, y acabaremos con un mini preguntas y respuestas en el que una de nosotras se convertirá en Carlomagno. Sí, has oído bien, Carlomagno en persona. ¡Empezamos! Carlomagno vivió en el siglo VIII y principios del IX, en plena Alta Edad Media. Europa estaba hecha a pedazos, muchos reinos pequeños, guerras, invasiones. Y al mismo tiempo, la Iglesia buscaba una figura fuerte que defendiera el cristianismo, y ahí entran los francos. Exacto, la dinastía carolingia era poderosa, pero necesitaba a alguien capaz de unir y organizarlo todo. Y ese alguien fue Carlomagno. Además, culturalmente Europa estaba, digamos, un poco apagada. Poca producción intelectual, poca educación. Pero eso cambiaría pronto. Con él llegaría el Renacimiento carolingio, uno de los grandes renacimientos antes del Renacimiento de verdad. Ahora hablemos de su vida. Carlomagno nació alrededor del año 742. Todavía no sabemos el lugar exacto, pero se cree que en Aquisgrán o cerca. Era hijo de Pipino el Breve, así que desde pequeño vivió entre política, batallas y alianzas. Tras la muerte de su padre, él y su hermano Carlomán heredaron el reino. Pero al morir Carlomán, ¡zas!, Carlomagno quedó como único rey, perfecto para empezar sus planes. Y vaya si los tuvo. Campañas militares por media Europa, contra lombardos, sajones, musulmanes. La guerra contra los sajones duró más de 30 años. En el año 800, el Papa León III lo coronó emperador de los romanos. Un gesto enorme. Era como decir, ha vuelto el Imperio Romano, pero en versión medieval. Murió en 814, con un imperio enorme y un legado que a día de hoy aún estudiamos. Cuando hablamos de su obra, no nos referimos a arte o literatura, sino a su proyecto político y cultural. Su objetivo era claro, unificar Europa occidental, fortalecer el cristianismo y mejorar la educación. Introdujo leyes llamadas capitulares, organizó condados, marcas fronterizas y creó los missi dominici, como inspectores imperiales. Y en cultura impulsó la escuela palatina, la copia de manuscritos y la famosa minúscula carolina, la base de nuestras letras actuales. Comparado con otros reyes germánicos, Carlomagno fue mucho más allá. No solo conquistó, sino que educó y organizó. Ahora elegimos 3 hitos clave dentro de su obra. El primero, la coronación imperial, en el año 800. Un gesto simbólico enorme, Europa volvía a tener emperador. El segundo, el renacimiento carolingio. Escuelas, manuscritos, nuevos métodos de escritura. Salvó conocimientos que de otra forma se habrían perdido. Y por último, el tercero, las reformas administrativas. Su sistema de condados, marcas y enviados fue la base de muchos estados futuros. Su legado es inmenso. Inspiró el Sacro Imperio Romano Germánico y parte de la identidad europea moderna. Muchos textos clásicos sobrevivieron gracias al impulso cultural carolingio. Y hoy su nombre sigue vivo. Existe incluso el Premio Carlomagno de Aquisgrán, dedicado a la integración europea. Vamos con las preguntas que nos habéis dejado en Instagram. Y sí, hoy nos responde Carlomagno. Salve, pueblo del futuro, estoy listo. Primera pregunta. ¿Qué campaña te costó más? La guerra contra los sajones fueron tercos, muy tercos. Siguiente. ¿Sabías escribir bien? Leer, sí. Escribir, bueno, lo intenté. Mis manos eran más de espada. Otra. ¿Qué logro te hizo sentir más orgulloso? Organizar mi imperio, ganar batallas es fácil. Mantener la paz, no tanto. Y la última. ¿Qué te sorprendería de Europa hoy? La paz entre pueblos que antes eran enemigos. Me emociona. Hoy hemos aprendido que Carlomagno no solo fue un conquistador, sino un gran organizador y un impulsor cultural clave. Entenderlo es entender de dónde viene la idea de Europa y por qué seguimos hablando de él más de 1000 años después. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!